Y ahí estamos bien. Perfecto, decía, ya, muy buenos días, bienvenida, doctora Ivonne Núñez. Gracias por atendernos. Bien, buenos días. Bien, vamos a conversar sobre el acuerdo ministerial MDT, para que la ciudadanía conozca. Es el 2024-080 de fecha 11 de junio, en el que allí el Ministerio a su cargo, Ministerio de Trabajo, expide el reglamento de contratos colectivos y actas transaccionales para el sector público y privado. Para iniciarnos en este diálogo, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de este acuerdo ministerial? La escuchamos, doctora. Sí, buenos días. Es el cumplimiento sencillo de la Constitución y de las normas especiales que regulan la contratación colectiva en el sector público y en el sector privado. Yo debo empezar señalando lo siguiente. Nosotros tenemos una Constitución que es del año 2008, que en el artículo 326, en varios de los numerales, en uno de ellos específico, en el numeral 13, señala el cumplimiento de la contratación colectiva y dice, agrega la Constitución en este numeral con las determinaciones y el cumplimiento también que las leyes especiales rijan la contratación colectiva. ¿Cuáles son las leyes especiales que después de la Constitución nosotros desagregamos para el cumplimiento fiel de la contratación colectiva? Es el Código del Trabajo, es la LOCEP, es la Ley Orgánica de Empresas Públicas y también tenemos una ley muy especial que es la ley que regula las finanzas públicas en el Ecuador, que es una ley orgánica. En el año 2008, una vez que se expide la Constitución de la República, meses atrás, se había expedido ya el mandato constituyente número 2. Aquí empieza la variante que ha sido una mecánica en las negociaciones de los contratos colectivos en las 4 empresas estratégicas de la economía ecuatoriana, que son las empresas públicas. Este mandato constituyente establece claramente que los contratos colectivos rigen de manera específica para los obreros, no para los servidores públicos. Es decir, la contratación colectiva solo protege a los obreros que se encuentran en el sector público, más no a los servidores públicos que se encuentran regidos bajo la LOCEP. ¿Qué es lo que encuentra esta ministra y por qué derogó el acuerdo ministerial anterior que también regulaba la contratación colectiva? Lo que ha hecho la ministra es derogar el acuerdo ministerial anterior que regía desde el año 2013 y ampliar mediante el acuerdo ministerial número 8 con las especificaciones que las leyes determinan, entre esos el mandato constituyente número 2, y amplío incluso citando sendas sentencias de la Corte Constitucional que ya se ha pronunciado sobre este tema. ¿Qué es lo que ha sucedido en las empresas públicas? Y les cito el caso de CNEL. Han trasladado a través de acciones de protección a los servidores públicos bajo el régimen del Código del Trabajo. Y les cito un ejemplo. Un asesor del gerente de CNEL está bajo la tutela del Código del Trabajo, cuando todos sabemos que un asesor debe estar regido bajo la Ley Orgánica del Servicio Público. Bien. ¿Qué es lo que han venido consiguiendo a través de esto? El gran beneficio de toda la contratación colectiva, ya no solamente para los obreros, sino para este gran traslado que han venido haciendo, ya ha sido una mecánica de utilización durante estos últimos 10 años a el Código del Trabajo. Por eso se entiende entonces que los contratos colectivos en el sector público, en estas grandes 4 empresas, cuesten una cantidad muy alta de dinero, que se aproxima más o menos a los 400 millones de dólares. Nosotros tuvimos que comparecer como Ministerio de Trabajo junto al Ministerio al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Finanzas y a la Procuraduría General del Estado, en una acción de protección presentada por CELEC, en la que pretendían, a través de esta acción de protección, trasladar 1.080 trabajadores amparados bajo la LOCEP al Código de Trabajo. La demanda estaba estimada en 200 millones de dólares, no en 2 millones, no en 20 millones, en 200 millones de dólares. Los jueces, después de escuchar las sendas argumentaciones que nosotros hemos presentado en esa acción de protección, de igual manera, al verificar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado que debe existir el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a la ley
orgánica que regula las finanzas públicas y que en el artículo 74 determina la obligatoriedad del Ministerio de Finanzas de decir que en efecto existen los recursos que van a financiar esa contratación colectiva. Ya la Corte se ha pronunciado, razón por la cual entonces este tribunal determinó que no era posible negociar un contrato colectivo si no existía el dictamen y que tampoco era posible. Aquí la pretensión básica de esta acción de protección de SELEC, no era posible hacer el traslado de la LOCEP a 1.080 trabajadores a el Código de Trabajo, en razón de que la misma Corte Constitucional ya lo ha establecido en sendas sentencias. Entonces, aquí están los argumentos de peso por los cuales esta ministra de Trabajo se vio en la necesidad de derogar el acuerdo ministerial anterior y plantear un nuevo acuerdo que reúna no solamente las sentencias de la Corte Constitucional, sino el cumplimiento fiel de las normativas que están contenidas en códigos orgánicos, en leyes que no son orgánicas y básicamente en el mandato constituyente número 2, número 8 y también en las disposiciones constitucionales. De acuerdo, doctora Ivonne Núñez. Ahora, con esta explicación suya y la determinación de varios irrespetos a las normas constitucionales mismas, a las disposiciones, etcétera, etcétera, ¿usted va a revisar los actuales contratos colectivos? Pregunto, ¿por qué? Porque cuando hemos entrevistado a los representantes de trabajadores y empleados públicos, dicen que ellos ya tienen el derecho adquirido por una parte y que cualquier norma sería hacia el futuro y no de forma retroactiva. ¿Qué opina usted? Mire, el dirigente al que usted se refiere no pertenece ya al sector público. El señor Gómez se desvinculó de la empresa CENEL, donde fue secretario general en el año 2022. No tiene representación más allá de haber obtenido la presidencia, entiendo, de la Central Única de Trabajadores, que ganó hace más de 5 meses atrás, y de la información que obtuvimos nosotros, y que además fue candidato único. A mí me llama mucho la atención que los dirigentes actuales primero no entiendan lo que significa el sindicalismo. El sindicalismo, en buenas palabras y en palabras sencillas, lo que significa es el respeto de los derechos de los trabajadores. El sindicalismo nace por la reducción de la jornada laboral en el siglo pasado. El sindicalismo no surgió para trastocar las normas constitucionales. No. El sindicalismo no puede seguir destruyendo la esencia del sindicalismo, porque todos en el Ecuador en este momento tienen una pésima concepción, no solo del sindicalismo, sino de los dirigentes sindicales. Yo siempre he invitado a los dirigentes sindicales a que tengan formaciones amplias. Y la formación amplia no solo es de la cultura histórica, sino tiene que ser de la cultura normativa y de la cultura jurídica. Y también saber qué es lo que resuelve la alta corte, como en este caso la Corte Constitucional, sobre las normas de interpretación cuando a la Corte le toca hacer interpretaciones constitucionales. En relación a que ellos han adquirido derechos y que los derechos no pueden ser trastocados, ese es un concepto erróneo cuando no se tiene un concepto claro. ¿Cómo pueden señalar que tienen conceptos adquiridos que no pueden ser tocados cuando existen violaciones normativas en lo que ellos denominan conceptos de derechos adquiridos? Ese tipo de concepto es un concepto que debe ser evidentemente analizado por quien lo emite. Si usted trastoca la norma jurídica, si usted viola la Constitución de la República para decir que todo lo que se le dio mediante una acción de protección significa derecho adquirido, realmente desconoce un requisito básico que todo ser humano en el Ecuador lo conoce. Hay que cumplir con las normas, nos gusten o no nos gusten. ¿Por qué el ministerio sí tiene la facultad de revisión? Porque la ley lo determina. La ley determina la revisión de las contrataciones colectivas. ¿En razón de qué? En razón básica de que son empresas del Estado en las cuales el Ecuador, como Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, entrega sendas erogaciones económicas. Por lo tanto, lo que compete en este momento es, por una parte, hacer un control. Eso lo determinará el organismo de control. Ese organismo de control determinará a través de un examen
si los contratos colectivos que fueron suscritos sin cumplimiento del dictamen, con el traslado de la LOCEP, de los trabajadores de la LOCEP, al Código del Trabajo, y todas las erogaciones que han demandado este tipo de contrataciones colectivas se han enmarcado dentro de las disposiciones constitucionales, dentro de los mandatos constituyentes, dentro de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Eso tendremos resultado en poco tiempo. En relación a la revisión inmediata de este Ministerio del Trabajo, nosotros ya lo iniciamos, porque la ley nos lo permite, en razón de que tenemos la facultad legal para examinar, en primer lugar, el traslado que han realizado en relación a los trabajadores amparados a la LOCEP y que ahora se encuentran amparados en el Código de Trabajo. Voy a citar un caso. En el caso de CENEL, han trasladado a más de 3.000 trabajadores para que los ampare el Código de Trabajo y por ende la contratación colectiva. Si se revisan los números de quienes están amparados en CENEL, bajo el Código de Trabajo y bajo la LOCEP, parecería que estamos frente a una fábrica donde más hay obreros y no ante una empresa del Estado. Esas son las observaciones que la ministra de Trabajo analizó, revisó y estudió para poder emitir este acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial ya existía desde el año 2013. No dijeron absolutamente nada. Pero cuando la ministra Ivonne Núñez les dice en este acuerdo ministerial, señores, aquí está la sentencia de la Corte Constitucional, aquí están ya las disposiciones normativas que después del año 2013 se expidieron en el Ecuador. Y yo los invito a que cumplan con estas disposiciones porque es obligación, además del Ministerio del Trabajo, mediante acuerdos ministeriales, hacer las interpretaciones normativas y emitir las regulaciones que por ley nos faculta. De acuerdo, muy claro, sí, Saskia. Buenos días. ¿Y qué pasaría en el caso de un incumplimiento, por ejemplo, de lo dispuesto, ¿no?, en el reglamento? ¿A dónde será notificado este problema? Bueno, el examen constitucional y legal determinará qué fue lo que sucedió durante estos 15 últimos años en relación a las negociaciones de estos contratos colectivos. Yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro, el presidente de la República y esta ministra de Trabajo no tiene absolutamente nada en contra del sindicalismo. De hecho, este Ministerio de Trabajo en 6 meses ha registrado más de 300 organizaciones a nivel nacional. Y les voy a contar una anécdota. Como ministra del Trabajo, he legalizado ya el sindicato que se encuentra actuando dentro de la Presidencia de la República. No existe ninguna discriminación ni ninguna violación contra el sindicalismo. Si se cumplen con las normas legales, si se cumplen con los requisitos de manera inmediata. Yo he dado la disposición desde el primer día que asumí la conducción de este ministerio de que se tiene que cumplir bajo los principios de celeridad y agilidad todos los trámites administrativos. Existían más de 30.000 trámites administrativos en el Ecuador. De hecho, nosotros derogamos un acuerdo ministerial que daba sendas restricciones para formar sindicatos en el país. Esperaron 10 años y en enero del año 2024 esta ministra de Trabajo emitió el acuerdo ministerial. Y a raíz de eso, entonces, yo puedo decir hoy como ministra de Trabajo el número de 300 organizaciones que han sido registradas ante esta ministra de Trabajo. Los exámenes se darán con las respuestas que la Constitución y la ley determinan. No podemos seguir permitiendo que en el Ecuador el abuso y el privilegio sea una constante para pocos. Nosotros tenemos una deuda social muy grande, con más de 40.000 jubilados que entregaron su renuncia para acogerse al derecho a la jubilación y no recibieron la bonificación. Son 800 millones de dólares que se debe. Apenas tenemos aproximadamente 40 millones de dólares para empezar a dar los primeros pagos en pocos días, donde se encuentran trabajadores y médicos del Ministerio de Salud Pública. También lo tenemos en el sector de la educación y en varias carteras del Estado. Yo creo que así podemos hablar entonces que en poco tiempo es muy dura este tipo de confrontación, porque a mí como ministra del Trabajo nunca me hubiese gustado
llegar a estos niveles, pero los he descubierto. Como ministra de Estado tengo que buscar, como queremos todos los ecuatorianos, un Estado eficiente que tenga como finalidad básica el bienestar social, no de unos pocos, sino de todos. Sí, hace algunos días yo hacía un análisis, doctora Ivonne Núñez, de la información que compartió el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, respecto a CENEL. Realmente las cifras son, o sea, no sé cómo calificarlas, pero inauditas. Realmente personas que ganan porque antigüedad, hasta el doble y el triple de lo que ganan en el rol de pago, ¿no? Entonces todas esas situaciones son distorsiones. Ahora yo le voy a plantear una inquietud que también surge de algunas otras entrevistas que en su momento he realizado durante algunos años. Usted sabe que los presidentes y los gerentes de las empresas públicas están nada más de forma momentánea y muchos de ellos no han querido tener inconveniente con los sindicatos y han firmado cualquier contrato colectivo, dejando obviamente el problema para el que lo sucede o para el futuro y para el mismo país. En este sentido, le pregunto, el reglamento de alguna forma ahora pone un ordenamiento de aprobación para que se cumpla la ley, se cumpla la Constitución, pero también pregunto si los gerentes y presidentes momentáneos que están administrando empresas públicas en algún momento tienen algún compromiso, inclusive legal, más allá de netamente político. Aquí es importante establecer la arquitectura jurídica de estas empresas públicas. Cuando se emitió la Ley Orgánica del Servicio Público, la famosa LOSEP, se emitió posteriormente una Ley Orgánica de Empresas Públicas. La LOSEP tiene su reglamento, pero ¿en qué concluir respecto a la administración de las empresas públicas? Estas 4 empresas con esta ley muy especial que en mi entender era innecesaria. Pero bien, la Ley Orgánica de Empresas Públicas nunca tuvo reglamento. Este vacío dentro de esta arquitectura jurídica que se construyó para la administración específica de las grandes empresas públicas, al carecer de reglamento, la LOEP, como se la puede sintetizar, al no tener reglamento, ¿quiénes entraban a hacer la administración, incluida la relación laboral con los trabajadores y las negociaciones de los contratos colectivos? Lo que usted acaba de decir, los administradores de la LOEP. Y son ellos los que permiten cosas como esta, que se pague una utilidad bajo la figura de la remuneración variable. No puede existir pago de utilidades en las empresas públicas. Si existe utilidades en las empresas públicas, es una utilidad para la empresa y para inversión. Esta remuneración variable les daba la oportunidad también de obtener, mediante resoluciones de directorio y la contratación colectiva, porque los contratos colectivos hablan del pago de la remuneración variable, les permitía obtener también beneficio de la remuneración variable. Por eso es que los sueldos llegan a 12.000, a 14.000 y a 15.000 dólares. Ahí está una de las razones. Otra de las razones, al no existir el reglamento y darle esta facultad tan amplia, tan oceánica, para hablar mucho más allá de la amplitud, tan oceánica, a los administradores, a los gerentes, a los que estaban al frente, a los presidentes de los directorios, era entregar horas extra. 10 días de horas extra, 10 días de vacaciones. Y las horas extra llegaban a 15 y 16 horas diarias. Ningún ser humano puede trabajar en esas condiciones. ¿Pero quién lo permitía? Los directorios. ¿Por qué? Porque carecían del reglamento. Y yo creo que el carecer de ese reglamento tenía un objetivo primordial. Pues esta ministra está elaborando el reglamento. Y a mí me encanta escribir. De acuerdo. Y además que conoce la ley, doctora Ivonne Núñez. Saskia. Doctora, revisando justamente otros temas que, bueno, tienen relación igual con el empleo, luego de aprobada, ¿no?, la ley que entró en vigencia ya de eficiencia económica y generación de empleo, ¿cuánto se ha generado en empleo? Sabemos que la cifra es alta y que ha beneficiado a muchos jóvenes, más que todo en nuestro país. Sí, nosotros tenemos un nuevo corte. El nuevo corte será entregado al señor presidente el día jueves en la ciudad de Guayaquil, donde tenemos reunión del gabinete sectorial. Y en la tarde vamos a tener la presentación ya de la ley orgánica violeta y su primer resultado. Vamos a presentar el sello violeta y en el mes de agosto se acreditarán las primeras empresas que cumplen con el sello violeta. Pero le quiero decir
que ya hemos superado los 105.050 nuevos contratos de trabajo para los jóvenes comprendidos entre los 18 y los 29 años de edad. Será el señor presidente quien dé la información. Hace aproximadamente 3 semanas atrás, el Ministerio del Trabajo presentó las 25 empresas top del país, que son las que han dado mayor número de contrataciones a nuestros jóvenes. Así que no hemos parado de trabajar, seguimos trabajando y le estamos pidiendo a las empresas con las que tenemos un contacto diario, permanente, también hacemos visitas a las empresas, que nos entreguen el 10% nuevo de contrataciones a nuestros jóvenes. Algunas empresas que son holding, es decir, que tienen un sinnúmero de empresas más, se han comprometido con el señor presidente y con esta ministra del Trabajo a cumplirlo. La próxima semana nosotros vamos a estar en la provincia del Guayas, donde vamos a visitar ya algunas empresas que comenzaron con la contratación desde el primer día de junio. Me refiero a las empresas que son ingenios azucareros, y también vamos a tener la visita a un gran holding que en el Ecuador entrega aproximadamente 9.000 puestos de trabajo, y vamos a tener ya el compromiso con ellos, lo vamos a firmar para que nos entreguen el 10% de las nuevas contrataciones a nuestros jóvenes, en consideración de que esta empresa tiene a su vez 3 grandes empresas, un holding internacional. Pero así venimos trabajando y así lo vamos a seguir haciendo, impulsando el trabajo para los jóvenes y para quienes requieren trabajar en el Ecuador. Bien, muchas gracias, doctora Ivonne Núñez, por este tipo de información para que la ciudadanía conozca, ¿no? Pero yo quisiera nada más preguntarle un poquito sobre el tema de los contratos colectivos, que pone no solo la parte de las empresas públicas, sino también los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, todo lo público, y luego dice en la parte final que todas las instituciones del sector público del artículo 125 de la Constitución. Y allí yo le pregunto, por ejemplo, el numeral 3 dice: los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Por ejemplo, allí hay otras instituciones, no sé si entraría, por ejemplo, el tema de las universidades, el tema de los colegios, y el numeral 4 dice: las personas jurídicas creadas por actos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos, que también son otras organizaciones, por ejemplo, las fundaciones, etcétera. ¿Esto también ingresa a ser regido contratos colectivos por este reglamento? En todas las empresas del sector público donde se reciban erogaciones del Estado, tendrán que tener siempre el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Yo creo que tenemos que empezar a cumplir con las normativas legales. De esa manera, incluso la eficiencia dentro de las empresas debe llevar a cada trabajador y a quienes dirigen las empresas a hacerlas más eficientes para que puedan solventar los recursos de una contratación colectiva. De acuerdo. Ahí yo le agrego algo más. Rodrigo López, docente y miembro de la Escuela de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, dice que es una falla de concepto, que no deberían existir estos contratos colectivos en las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe proteger los derechos de los trabajadores y en todo caso es un garante y no va a ser, ¿verdad?, en desmedro de sus propios trabajadores y no buscar ganancias de capital, sino ganancias sociales. Este concepto ya como un poquito, no sé, si actualizar o revolucionario al momento, Ivonne. Mire, existen muchos conceptos sobre la contratación colectiva, porque además la evolución de las relaciones laborales y de la contratación colectiva existen. Hay un principio que en Europa ahora se lo está aplicando en el tema de la contratación colectiva, porque la contratación a veces es muy rígida en el tema de la estabilidad, que es el tema de la ultraactividad. Y dicen en Europa, ya quienes negocian contratos colectivos, que no requiero yo que el tema de la estabilidad sea el principio base de la contratación colectiva, porque el tema de la ultraactividad permite que ese contrato colectivo, aunque no se lo negocie en el tiempo que está establecido en la normativa de este contrato colectivo, el principio de la ultraactividad lo va a seguir protegiendo.
Este tema de la ultraactividad aquí en el Ecuador ni se lo conoce. Yo hablo del tema cuando me invitan a hablar de la vigencia de un contrato colectivo y le puedo decir que han habido interpretaciones muy erróneas. Respecto a lo que dice el profesor, quiero decir que en efecto hay consideraciones muy conceptuales respecto a que el contrato colectivo en el sector público debe ser solo para las empresas que presentan bienes y servicios. Entonces probablemente el concepto de él se encuadra dentro de este gran concepto que es el concepto social. Pero en definitiva, la evolución de la contratación colectiva siempre se debe aplicar. Y yo creo que en el sector público todos tenemos que comprometernos a hacer del espacio donde laboramos un espacio eficiente que nos permita tener los recursos necesarios para poder financiar nuestra contratación colectiva. El presidente de la República y la ministra de Trabajo va a respetar, como lo venimos haciendo, con todos los derechos adquiridos por los trabajadores, no solo porque somos suscriptores de convenios internacionales ante la OIT, sino que es un compromiso político, es un compromiso social y además es un compromiso humano. Ya, pero siempre y cuando se haya respetado la Constitución, las leyes y las normativas vigentes, doctora. Sin ese compromiso no podemos construir un Estado de Derecho. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, un abrazo, muy amable. Otro para usted. Muchas gracias por esta importante invitación y este cordial diálogo. Me siento muy bien conversando con ustedes. No, como siempre. Muchas gracias. Aquí es bienvenida. Vamos, sí, muy amable, gracias. Vamos a la pausa comercial.